las mentiras que nos cuentan de México. México está al mismo nivel que países de África, lo califican como un país del tercer mundo. ¿Tú estarías de acuerdo del todo? En las novelas, en los noticieros, en todos lados repiten esto. Ya empiezan a salir que cárteles. Si piensas visitar barrios pesados así como Tepito, yo la verdad no te recomendaría. Existe una sola forma en que hablan los mexicanos. Sí, si es la mejor opción venir y conocer México o no. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante y yo sé que a muchos de ustedes les han contado estas mentiras y es que nosotros ya no la creemos porque tenemos ya varios años visitando México y muchos de sus estados como para nosotros opinar en base a nuestra experiencia. Y es bueno también comentárselos porque no solo son mexicanos los que nos ven, sino personas que quieren venir. Exactamente. Y sé que este video les va a encantar, les va a llamar muchísimo la atención porque va a aclarar muchísimas dudas acerca de si es la mejor opción venir y conocer México o no. Exactamente, y es acerca de las mentiras que nos cuentan de México siendo nosotros extranjeros, lo que nos llega afuera de aquí de México o lo que más llega. Bueno, una de las primeras mentiras que nos cuentan acerca de México es que pertenece al tercer mundo. Y a mí en lo particular esto para mí no es del todo cierto, es totalmente mentira. Recordemos que el término del tercer mundo o a los que se califican a los países del tercer mundo viene acuñado por un economista francés, Alfred Sauby, en 1952, mediante un paralelismo con el término francés tercer estado. Esto para designar a los países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques que estaban enfrentados en la Guerra Fría, el bloque occidental y el bloque comunista. Actualmente y de manera anacrónica, el segundo mundo del bloque socialista ha desaparecido como concepto. El término se utiliza de manera poco precisa para referirse a los países periféricos subdesarrollados o en vías de desarrollo o en contraste a los países desarrollados. Ahora, yo no sé qué opina Angie al respecto, pero a mi parecer decir que México pertenece al tercer mundo o es un país del tercer mundo, como que no lo veo. ¿Por qué? Porque yo no pudiese decir que México está al mismo nivel que países de África, donde por ejemplo son países muy pobres, donde la mayoría de su gente está pasando por situaciones muy difíciles, donde escasamente hay lugares donde llega el agua corriente. O sea, estos son problemas de países quizás del tercer mundo, pero yo a México, a pesar de que seguramente hay muchas zonas en México con muchas carencias, con gente pasando mucho trabajo, no veo justo que a México se le compare con países del continente africano que ni siquiera tienen agua corriente. Sí, bueno, yo realmente desconozco cuáles son exactamente los criterios para calificar de esta manera a los países, pero mi experiencia como turista yendo a los lugares que he ido, pues me parece que está totalmente desfasado. Comparándolo con lo que tú estás diciendo, también tiene un poco de sentido que tal vez estas estadísticas están hechas como a la media, a la mayoría. Sí. Entonces tal vez hay otra cara de México que no vemos, sí. No lo sé, así que si eres mexicano, sí, puede ser. Viendo este video, puede ser, pero realmente, como vuelvo y repito, o sea, el problema es que quieren meter a todos estos países en un mismo saco y quizás la forma en que lo hacen no es la más correcta, no es del todo bien. Debería de haber más clasificaciones. Eso te iba a decir, debería haber clasificaciones intermedias, sí. Porque o sea, son saltos abismales entre uno y otro. Sí. Y como ustedes han visto a lo largo de las reiteradas visitas que hemos tenido, porque ya llevamos como 3 o 4 años visitando México y diferentes estados, hemos visitado de todo, hemos visto de todo y cada estado tiene una particularidad y hemos ido a sitios increíbles, zonas espectaculares, sobre todo en la Ciudad de México, que es una ciudad bastante desarrollada, una ciudad cosmopolita, que cada día crece más, que cada año hay cosas más increíbles. Ciudad de México. Me encanta, realmente creo que se nota. Él siempre visita una ciudad nueva, pero le dice Ciudad de México. Repito. Me encanta Ciudad de México. Sí. Y siempre conozco cosas nuevas y todavía me faltan por conocer muchísimas cosas nuevas. Pero bueno, esa es nuestra opinión acerca de ese primer punto y quiero que vayan dejando en los comentarios en cada uno de los aspectos que opinan ustedes. Y si no se han suscrito todavía a este canal, suscríbanse allí en el botoncito rojo, activen las notificaciones para que siempre sepan cuando suba video nuevo. También en la descripción de este video tienen el canal de Angie que les crea contenido increíble acerca de los sitios que también visitamos. Por favor, es muy importante para nosotros, es un apoyo increíble y si nos siguen por nuestras cuentas de Instagram sabrán exactamente dónde nos encontramos antes de que vean estos videos en YouTube. Así que continuamos con el segundo punto. Miren, me encontré aquí con Marisela y tu hija, América, que bueno, ven el canal y quería preguntarles acerca del video que estamos haciendo una opinión. Estoy haciendo un video sobre las mentiras que nosotros los extranjeros nos llega de México.
¿verdad? Ok. Y que yo ya con estas 4 visitas que he hecho en los últimos años, ya para mí eso es una mentira. Pero vamos a ver qué opinan ustedes como mexicanos. Una de ellas es que México lo califican como un país del tercer mundo. ¿Tú estarías de acuerdo del todo con esto? Pues no, porque tenemos bastante transporte que nos puede llevar a bastantes lugares y son muy eficientes y en lo particular son muy eficientes y conectan en muchas partes. O sea, no nada más te limitan, sino puedes ir desde el distrito hasta el estado y viceversa regresar. ¿Y qué más, También o sea, qué más opinas tú acerca de por qué México no se debería de considerar un país de tercer mundo? Bueno, ¿Qué más tiene México que lo sacaría de allí? también sería de que hay pueden invertir muchas empresas aquí en México, hay bastante vanguardia, todo eso. Sí, ¿verdad? Sí. Yo opino lo mismo, yo opino igual, porque por ejemplo, hay países que se consideran del tercer mundo y Sí. por ejemplo son países de África donde no llega ni siquiera el agua corriente. Exactamente. Entonces como que calificar en un mismo reglón a México teniendo todo Todo esto lo que hay como que es vanguardia. injusto, ¿verdad? Sí, bastante. Entonces podríamos decir que es una mentira. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Otro punto importante a destacar entre las cosas, las mentiras que nos dicen acerca de México es sobre su comida. Porque lo único que nos llega afuera acerca de la comida de México es los tacos. O sea, cualquiera que venga a México o cualquiera que le hablen de México acerca de la comida, lo único que va a saber es que aquí venden tacos. Y no es verdad, esto es mentira. Porque en México, en cada estado, la comida es muy diferente. O sea, a cada estado que tú vayas, a cada zona, la especialidad va a ser otra. Y no es nada más tacos, aunque sí es una realidad que hay muchísimas formas y variedades de tacos, no es lo único que comen aquí. Y es que a lo largo de nuestras visitas por los diferentes estados de México, nos hemos conseguido con comida muy diferente. Las tortas ahogadas de Guadalajara, el cabrito en Monterrey, las tortas aquí en Ciudad de México. O sea, todo dependiendo del estado cambia muchísimo. Los mariscos en Tijuana, o sea, todo es diferente. Y no vayan a creer que solo tacos como los ponen en las películas, en las series, en las novelas. No, señor. Y si tú eres mexicano y estás viendo este video, comenta aquí en la parte de abajo de qué parte de México eres y qué tipo de comidas comen allí para que la gente se vaya nutriendo en los comentarios y vaya confirmando que no es solo tacos. El siguiente punto que voy a tocar de la siguiente mentira que nos dicen de México y que ya no creemos es que solo la música de México son mariachis y rancheras. A ver. Sí, pero no. Hay música en todos lados y es muy, muy variada. Pero decir que los mariachis se escuchan en todo México es mentira. Es mentira. Es mentira, Sí. porque nosotros asociamos México es sinónimo de mariachi. Pues no. No. Nos enteramos cuando visitamos Guadalajara que eran como de allá, o sea, eran muy, muy típicos de allá. Sabemos que en Xochimilco pues tocan, en Cancún tocan y dependiendo de Porque es algo localidad, como para el turista, por eso mismo Sí. de que le meten esa mentira que solo en México se escucha mariachi. Entonces, claro, No. en las partes más turísticas siempre hay como bandas de mariachi para tocarle a los turistas porque creen que eso es México. Eso es lo pero que uno no. asocia, pero Exacto. realmente no es así. Sí, y es que hay cantantes muy importantes mexicanos, bandas importantes como por ejemplo Maná, Camila, Natalia Belinda. Lafourcada, Belinda, que no cantan, ni son cantantes de mariachi, Ni rancheras. ni rancheras, ni nada por el estilo. Y como ellos, muchísimos otros cantantes importantes internacionales que no cantan ese tipo de música, no tocan ese tipo de música. Así que bueno, eso es otra mentira que nos cuentan de México y que ya no creemos. Bueno, a ver, nuestro siguiente punto es algo de lo que más se escucha a nivel internacional sobre México en las películas, en las series, en las novelas, en los noticieros, en todos lados repiten esto y es acerca de lo inseguro que es México, de que todo es narcotráfico, de que todo es violencia, muertes, robos, desapariciones. O sea, es lo que más destaca a nivel internacional acerca de las noticias sobre México. Y debo decir, como un turista que ha visitado ya México en 4 ocasiones, en 4 años diferentes, que esto no es del todo cierto, esto no es del todo así. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente nosotros como turistas vamos a ir a lugares turísticos. Normalmente en este tipo de lugares pues no vas a encontrar este tipo de cosas. No vas a encontrarte de que te van a robar, de que te van a secuestrar, de que te... No, para nada. O sea, eso no lo vas a conseguir en los lugares turísticos
sitios a los que normalmente, valga la redundancia, un turista va a visitar, porque estos sitios están muy custodiados, siempre hay presencia policial, y no por nada yo he venido 4 veces ya y en ningún momento me he sentido inseguro. Y esas son las diferencias que hay que investigar a la hora de visitar un país. ¿Cómo es el país a nivel turístico y a nivel local? No con esto quiero decir que no sucedan este tipo de cosas en México, de que no hayan robos, de que no hayan muertes, de que no hayan secuestros, de que no pasen cosas malas, sino que no es lo común, no es lo que te vas a encontrar siendo un turista. Y esto es lo que a veces repito cuando hablo acerca de Venezuela, porque se hablan muchas cosas malas acerca de Venezuela, pero no todo en Venezuela es malo, y no es que vas a pisar el aeropuerto y te van a robar, te van a secuestrar, y esto lo que hace es alejar al turismo, lo que hace es alejar al turista, porque cree que eso es lo que va a conseguir cuando esté por las calles, y no es así. Pero también es bueno saber el punto de vista del local, qué opina al respecto, así que vamos a ver si conseguimos a alguien que nos pueda dar su opinión. Mira, Alejandro, estoy haciendo un video acerca de mentiras que nos cuentan de México en el extranjero, o que uno escucha en el extranjero sobre México. Y una de ellas, y ya está siendo mi 4ª visita, como lo he comentado aquí, es sobre el tema de lo inseguro que es México, porque la mayoría de noticias que nos llegan afuera de México es que es muy inseguro, que las calles son muy peligrosas, que todo es narcotráfico, que todo es secuestros, que todo ese tipo de cosas. Tú como mexicano, ¿dirías que esto es verdad? Pues te podría decir que es un 80 y un 20%. Un 80% verdad y un 20% mentira, porque todo depende más bien de la gente con la que te rodees, depende de qué ambiente decidas tener en el lugar que tú estés. Okay. Porque si llegas a un lugar y empiezas a tener malas acciones con varias personas, obvio que se hace un desalborote y ya empiezan a salir que cárteles, que pues los maleantes. Y... Claro, pero dime una cosa, en relación a, por ejemplo, yo como turista, ¿me debo preocupar de eso o eso puede ser un impedimento para que yo venga aquí? No, la verdad no. Depende de la zona. Por ejemplo, si piensas visitar barrios pesados así como Tepito o La Guerrero, varios lugares así, pues la verdad sí está medio peligroso y yo la verdad no te recomendaría porque pues corres un poco más de riesgo. Pero en esta zona que es céntrica, no corres mucho riesgo. O sea, en las áreas turísticas, que es donde se va a ir el turista, pues no va a tener ningún tipo de peligro. No, la verdad no. Ok, bueno, gracias. Gracias. Cuídate. Sí, chao. A ver, Angie, de las últimas cosas que vamos a estar desmintiendo aquí y que creo que tú vas a opinar igual que yo, es la forma de hablar del mexicano. Y es que afuera nos enseñan que creo que existe una sola forma en que hablan los mexicanos. Sí, muy marcada. Sí. Y bueno, si no me equivoco, a ver, me voy a atrever a decir esto. Creo que el mexicano que estamos acostumbrados a escuchar por las novelas es más de al norte, es lo que he escuchado. No estoy del todo segura, pero la persona aquí tiene su acento, pero no tan marcado como en las novelas. Y además de eso, es que dependiendo del estado que te encuentres en México, hablan de una manera u otra. Y esto creo que ocurre en todos los países del mundo. No, y además utilizan palabras totalmente diferentes. Correcto. O sea, si aquí tú dices chica, puedes decir morrita. He escuchado que dicen morrita en otros estados. No recuerdo exactamente cuál, pero es una frase totalmente diferente que, claro, ellos aquí se entenderán, pero vengo yo de turista sin haber visto esa novela y me dicen morrita, me está ofreciendo comida. Inclusive, hay personas que en un mismo estado, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, hablan de una manera y de otra. Por ejemplo, los fresas o los cifrinos o las personas así que hablan de una forma en particular, con un acento en particular. Y yo lo reconozco, pero mire, sin ser de aquí. Una vez alguien me dijo, no, sí, los fresas tienen su acento. Y yo les dije, por casualidad, los fresas hablan como habla Belinda. Y me dicen, claro, así como habla ella. Es que se nota demasiado. Perdón, Belinda, pero eso fue lo que nos dijeron. Bueno, no es nada malo tampoco. Sí, no es nada malo, pero para que ustedes se den cuenta de las diferentes formas que hay al hablar y que no es nada más como lo muestran en las películas, en las novelas, que es solo una manera. Así que bueno, chicos, yo creo que eso ha sido todo por este video de hoy. Creo que desmentimos muchísimas cosas que nos dicen acerca de México. No sé qué opinan ustedes al respecto de estas cosas. Quisiera que nos dejen en los comentarios sus opiniones. Más. Sí, seguro nos faltan muchísimas más. Si este video llega a 20,000 likes, hacemos una segunda parte con otras 5 más. Así que bueno, todo depende de ustedes si les gustó o no y que nos dejen en los comentarios sus opiniones. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video
video nuevo. También van a tener en la descripción del video el canal de Angie, que le sube contenido increíble de todos los sitios que visitamos. También, si quieren estar al tanto de los lugares que visitamos antes de que salgan por aquí por YouTube, tienen que seguirnos por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ y la mía es Angeliana K. Así que amigos, aquí desde Ciudad de México nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Bye.